A Dios por este tiempo, gracias a Dios por esta alabanza que siempre nos inspira a adorar al Señor, nos inspira a rendirnos a los pies de Cristo. Y bueno, pues llegó el momento de la exposición de la palabra de Dios. Y les voy a pedir, hermanos, si pueden abrir sus Biblias en el siguiente versículo, que es Habacuc, después de Nahum en el Antiguo Testamento. Forma parte de los profetas menores. Habacuc 2, del 1 al 4. Espero que no tengan complicación. Habacuc está entre Nahum y Sofonías. Está después de Salmos, después de Jeremías, después de Isaías. Y antes de Zacarías. Y los que ya lo tengan ubicado, les voy a pedir que si lo leemos de forma alternada, como cuando iniciamos el culto, yo comienzo y luego ustedes el versículo 2 y luego yo, y todos nos unimos ya en el versículo 4. Ya todos lo tienen. Si hay ahí por ahí alguien que batalla, pues asístanlo, por favor, ¿no? Bueno, voy a confiar en que pues, la mayoría ya lo tiene. Bueno, vamos a leer el pasaje. Habacuc 2, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Muy bien. Entonces vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo. Señor, te damos gracias por este momento en el que nos disponemos a reflexionar de tu palabra. Permite que sea tu Santo Espíritu quien se pose en este lugar. Permite que sea tu Santo Espíritu que nos enseñe, que nos recuerde, que nos redarguya, Señor, para poder alcanzar mayor entendimiento, poder alcanzar mayor discipulado de Jesucristo en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos por lo que vamos a escuchar. Gracias a Dios, Señor, te damos por la edificación que vamos a recibir, por la exhortación que vamos a recibir. Toma control, Espíritu Santo, de este tiempo, de este momento, y en el nombre de Jesús nos disponemos en mente y en corazón a escuchar de tu palabra. Todo te lo pedimos en tu nombre. Amén. Muy bien. Pues bueno, no sé si ha tenido, hermano, la experiencia alguna vez de que ha orado y Dios no contesta y luego pasa mucho tiempo. Estaba yo reflexionando que hay cosas que el Señor contesta de una forma, digamos, instantánea, ¿verdad? Hay veces que el Señor contesta, aunque no de forma instantánea, pero sí, digamos, rápida. Recuerdo cuando orábamos por que tuviéramos unos hermanos que nos apoyaran en la alabanza, y el Señor contestó, no tardó mucho. Recuerdo cuando orábamos también por un lugar
poco más amplio y que fuera accesible a nuestras capacidades, y el Señor no tardó mucho en responder. Pero ¿qué pasa cuando hemos orado por algo y pasa un año y pasa otro y el otro también y el otro? Entonces, este pasaje que acabamos de leer habla precisamente de esa experiencia espiritual. La espera o la experiencia de una oración no contestada durante un largo periodo de tiempo. Y esto es lo que hace el profeta Habacuc, que clama por justicia y Dios guarda silencio. Y en ocasiones muchos se desesperan y creen que Dios los ha abandonado y abandonan la fe, o piensan esto es una vacilada y se retiran. Pero el silencio para alguien que está en comunión con Dios y en la cobertura de Dios y en el camino de Dios no es desinterés de parte de Dios. Es toda una capacitación, es toda una escuela para la fe que a veces Dios retarda su respuesta. Y es que el Señor guarda silencio para formar algo en nosotros. El Señor guarda silencio porque le importa más el desarrollo de nuestro corazón que cumplir el deseo de alguien. Le importa más cómo nos moldea en la vida que simplemente cumplir anhelos o deseos, aunque estos anhelos o deseos sean legítimos, dependiendo el caso. Y es que vamos a ir viendo una serie de cosas donde el Señor aprovecha estos momentos para entrenarnos en la fe. Tal vez ya hayamos tocado este tema. No recuerdo una predicación exclusivamente dedicada a esto, porque lo hemos tocado de forma secundaria, creo que en muchos pasajes. Pero bueno, como suelo decir yo y como suelen decir los maestros, si ya lo dije alguna vez, les sirve de repaso, ¿verdad? Muy bien, vamos a leer ahí Habacuc 2, versículo 1. O sea, nada más síganme con la vista. Dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. El silencio de Dios nos prueba. Dios nos hace esperar, no sin sentido, no a lo tonto, sino con un propósito. Y Habacuc no huye, no está huyendo del silencio. Habacuc, a pesar de la tardanza, sigue esperando activamente la respuesta de Dios. No se rinde, sino que observa, permanece en su puesto cual atalaya, siendo fiel a aquello que Dios lo ha llamado. Y es que la fe se construye, se demuestra y se fortalece cuando seguimos esperando, aunque Dios no hable, aunque Dios guarde silencio. Y de esto está lleno la Escritura de muchos ejemplos. El Salmo 37:7, no es para que lo busquen, menciono la referencia, dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. No te alteres por el político corrupto que se enriquece. No te alteres por el delincuente que queda impune. No te alteres incluso por el cristiano o supuesto cristiano
que se enriquece en base a iniquidades disfrazadas de santidad y que luego dice que son bendiciones de Dios. Hago un paréntesis aquí en esto porque siempre recuerdo mucho una experiencia en cierto trabajo en el que estuve, donde un compañero, ¿verdad?, consiguió un privilegio laboral, pues utilizando medios pues poco éticos, ¿verdad? Y esa persona era cristiana, ¿no? Y total, pues bueno, movió sus influencias y consiguió así un privilegio. Y bueno, ¿verdad? Y luego otro compañero, ¿verdad?, decía, y luego después dicen que fue Cristo, ¿verdad? Pues cuando no fue Cristo, ¿verdad? Fue que moviste tus influencias, ¿verdad? Metiste dinero, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Y lamentablemente cuando no hay un buen testimonio, pues así nos ve la gente, ¿verdad? Y luego después dicen que fue Cristo, pero no fue Cristo. ¿Sí? Solamente se barniza el acontecimiento de santidad, pero no es verdadero. Entonces tampoco te alteres por aquel cristiano que prospera, pero prospera mal. Cuando Dios calla, no significa que ha dicho que no, sino, más bien, lo que está diciendo es todavía no. Entonces el silencio, hermanos, nos entrena en paciencia, en dependencia y en vigilancia espiritual. Un maestro, durante el examen de un alumno, no habla. El alumno tendrá sus propios conflictos ahí resolviendo el examen y a veces hasta le pide al maestro, díganos la 7, díganos la 4, ¿verdad? Y el buen maestro no lo dice, ¿verdad? El buen maestro calla, ¿verdad?, ante esas situaciones. Pero sigue presente ese maestro, sigue presente observando, sigue presente midiendo, sigue presente teniendo el control de la situación. Así es el Señor. A veces somos como estos alumnos, ¿verdad? Y dime las 5, y dime las 7, y el Señor está guardando silencio. Así es Dios en estas pruebas. Así es Dios en estos procesos. Habacuc 2, versículo 3, ahí mismo, no nos hemos movido. Dice así: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces Dios le dice a Habacuc que la demora no es negación, sino que se está esperando a que sea cumplida en un momento perfecto, en un momento que Dios ha determinado desde muchísimo tiempo atrás y que Él ha establecido que habrá cumplimiento para ello. Espéralo, dice la palabra, porque sin duda vendrá, no tardará. Y aun aunque tardare, sigue esperando la respuesta, sigue esperando la visión. Cuando parece que Dios no actúa, Él está preparando el escenario. Cuando parece que Dios no actúa, Él siempre está obrando. Pero la cuestión es que Dios no se rige por nuestro reloj, ni tampoco Dios se rige por la percepción de la urgencia de nuestras necesidades. Porque hoy en día todo es percepción, ¿verdad? Percibo que me has ofendido, ¿verdad? Percibo que me has agredido, ¿verdad? Y ya en las percepciones, pues todo entra, ¿no? Todo se vale. Y por eso luego las relaciones humanas están hechas un desgarriate, ¿verdad? Porque todo es de percepción. Es que yo percibí, pero yo no percibí.
yo percibí esto, y pues yo lo otro, y entonces se vuelve algo muy, muy complicado. Y Dios no es así. Dios sabe lo que hace, cuándo lo hace y cómo lo hace, y no está atado a nuestro reloj ni a nuestra percepción de urgencia o no. Es una realidad que hay que aprender a confiar en el calendario de Dios, no en nuestras ansias de respuesta. Hay cosas en las que tenemos ansia de que Dios responda, pero no siempre responde en función de nuestra ansiedad. Responde en función de su sabiduría, de su omnisciencia, de su santidad y de su justicia. Acompáñenme a un pasaje que se encuentra en Eclesiastés, que está después de Salmos, Proverbios, me parece, y luego creo que ya es Eclesiastés. Sí, ya es eso. Capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés 3, versículo 11. Dice de la siguiente, ¿ya lo tenemos? Muy bien, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ahí tenemos una gran realidad. Todo lo hace perfecto, todo lo hace hermoso en su tiempo. Y no alcanzamos muchas veces a entender por qué los tiempos de Dios son como son, pero es una realidad. Todo el Señor lo hace bien en su tiempo. Es como el proceso de crecimiento de una semilla. Cuando sembramos una semilla, ¿verdad? Pues no vemos cuando está creciendo. Incluso cuando ya nace la plantita, pues nosotros no notamos así, mira, creció, yo lo vi, ¿verdad? Pues no percibimos el proceso en el que está creciendo, pero pasa el tiempo y ya notamos que la plantita, ¿verdad? Pues tiene un mayor tamaño. Ese es el proceso que Dios tiene cuando trabaja en su tiempo sobre algo que le hemos estado pidiendo durante mucho tiempo, pero parece que no hay respuesta. No se ve nada, pero sí se está obrando el Señor, sí está trabajando el Señor. Algo está ocurriendo, algo está pasando. Nosotros, por ejemplo, en la actividad esta de la Biblia, que exhortamos ahí que ubique a alguien para entregarle la Biblia, se la vamos a entregar y no vamos a ver qué pasa con esa Biblia. ¿Sí? A lo mejor un tiempo esa Biblia está ahí, ¿verdad? Como de pisapapeles, ¿verdad? Pero luego llega un tiempo perfecto en el que esa Biblia da fruto. ¿Sí? Sea en la persona que se le entregó, o sea incluso en otra persona que fue a la casa de la persona a la que se le entregó. La palabra no vuelve vacía. Pero eso no lo vemos, ¿verdad? Y pareciera que, ¿para qué se la doy? ¿Verdad? Si ni la va a leer. ¿Verdad? Pero no, el Señor está trabajando aún en cosas que no vemos. Así es cuando tarda el Señor su promesa. Así es cuando el Señor tarda su respuesta. Y ese silencio, ese tiempo largo en el que Dios guarda silencio, es usado por el Señor porque también en esos momentos sale a relucir
la persona quien realmente confía en Él. Vayamos otra vez a Habacuc, ahí donde comenzamos. Habacuc 2:4. Es un libro chiquito que se pierde fácilmente. Ay, ahora soy yo el que no lo encuentra. Ya lo encontré. Habacuc 2, versículo 4. Dice así: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué significa esto? Este es el punto culminante de este mensaje, es el punto culminante de esta palabra. Cuando no vemos respuesta, vivimos por fe, no por sentimiento. El justo por su fe vivirá. No hay respuesta. El Señor no contesta. Ya llevamos 3 años, 4, qué sé yo, X tiempo que ya es largo ante mis ojos. Pero el justo por su fe vivirá, dice la palabra. ¿Y quién es, hermanos, el que se enorgullece? Dice, he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. ¿Quién es el que se enorgullece? El que se enorgullece, en este caso, es aquel que se siente ofendido y agraviado por los propósitos y métodos de Dios. Es aquel que dice, Dios me está haciendo y jugando una vacilada, ¿verdad?, porque le caigo mal. Y entonces dice, ahí te ves. Yo me voy, se retira, cual niño malcriado que no se le ha concedido el deseo que pide, y acusa al Señor de ser un fraude porque no puede esperar en medio de su urgencia, de su ansiedad percibida o no, real o no. Y luego a veces caen algunas personas en esas trampas del diablo, ¿verdad? Oye, yo conozco una señora, ¿verdad? Así te responde, ¿verdad? O el santito fulano, ¿verdad? Pídele a San quién sabe quién. Y ese es bien efectivo. Ese sí te responde. Así hay señores que así dicen, ¿verdad? Ese no te falla. Ay, pues, estamos hablando entonces de criterios de eficiencia, ¿verdad? Así como de respuesta de ventanilla, ¿no? Así, el burócrata que me atienda mejor, ¿verdad? A ese es al que acudo. Eso no es el reino de Dios, eso no es el Señor. Eso es aquel que se enorgullece porque no piensa en términos del plan eterno de Dios, piensa en términos de su necesidad satisfecha, que eso implica egoísmo, implica orgullo, implica soberbia, implica idolatría, porque yo mismo soy el que me estoy exalzando, ¿verdad? Y luego peor tantito cuando acudo a otros entes espirituales falsos, ¿verdad?, que hay en el mundo, peor aún. Ese es aquel que se enorgullece. Y cuando el Señor retarda su promesa, cuando el Señor retarda su respuesta, ahí se da cuenta el Señor y sabe quiénes son las ovejas y quiénes son los cabritos. ¿Quiénes van? Los que oyen la voz del Señor, lo reconocen y lo siguen. Reconoce quiénes son los cabritos rebeldes,
que van para allá y van para acá, ¿verdad? Y no desean que nadie les ponga un camino, un esquema, un límite. Ahí el Señor se da cuenta. El Señor ya lo sabe de antemano, pero digamos que sale a relucir. Sale a relucir quiénes son los que buscan verdaderamente la presencia de Dios y quiénes son los que buscan solucionar el problema. Simplemente solucionar. Entonces, la fe verdadera no depende de la emoción sentida en el momento de una petición cumplida. ¡Ay, me lo cumplió! No, ¡ay, qué alegría! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, nombre de Dios, te amo! ¡Eres tan bueno! Pero luego la historia cambia cuando pasa un año y otro también, y otro también, y otro también. Ahí ya no todos, ¿verdad?, están dispuestos a decir vítores y aspavientos. ¡Ay, qué alegría! No todos, solamente aquellos que verdaderamente desean seguir al Señor por quién es Él y no por los deseos o anhelos que cumple. Si Dios guarda silencio, si Dios ahorita está guardando silencio en tu vida, en algún área de tu vida, es para que tu fe se destaque aún más fuerte, para que tu fe hable más fuerte, para que se refleje en ti esta verdad bíblica de que el justo por su fe vivirá. Para eso está retardando el Señor la promesa. Claro que aquí estamos hablando de alguien que no está en pecado, ¿verdad? Porque a veces luego el Señor no da lo que alguien pide porque a lo mejor puede haber pecado, ¿sí? Entonces estamos en la posibilidad, en el escenario donde no hay pecado, yo soy recto delante de Dios, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y aún así, sucede que no me ha respondido en esta petición que yo ya llevo mucho tiempo de estarla haciendo. Estamos hablando en ese caso. Como Job, ¿verdad? Job no fue ningún delincuente, Job no fue ningún pecador, no fue ningún rebelde al Señor, y aún así lo perdió todo. Y aún así no recibió explicación inmediata. Pero la fe de Job no se apagó, la fe de Job no desapareció. Y al final Job comprendió que el silencio de Dios frecuentemente esconde una restauración mayor en la posteridad. Sin embargo, pues no la vemos. Y como no la vemos, si damos demasiada rienda suelta a lo que sentimos, a las emociones, pues entonces no siempre encontramos una respuesta favorable. Es un engaño, ya lo he dicho en otras ocasiones, estos eslogans de iglesia, ven por tu milagro. Nomás es cuestión de que vengas y te anotes para que se te dé tu ficha y que Dios vea, ¿verdad? Deposites ahí tu buena cantidad de dinero y tendrás tu milagro. El Señor no es una agencia de milagros. No es una agencia de solución de problemas nomás porque sí. Es una idea falsa lo que estas iglesias promueven. Es una distorsión de la persona de Dios. Entonces, el Señor no es así. Por eso luego, pues bueno, a veces pasará según lo que narran, pasará algún milagro en términos de la interpretación de las personas que lo viven, pero en otros no sucede. Y como esas personas iban por el milagro, no iban por el Señor, iban por el milagro, si no se da el milagro, pues me retiro.
y me voy, ¿verdad? Con Doña Cookies, ¿verdad? Y ya sabemos, ¿no? ¿Verdad? O sea, que efectivísima. Vamos a leer Habacuc ahí mismo, no nos vamos muy lejos. Habacuc 3, versículos 17 y 18. Vean qué interesante está este pasaje. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Vean qué palabras tan edificantes, tan bonitas, ¿verdad? Del profeta Habacuc. Ese es el modelo supremo de fe. Ese es el ejemplo donde, aunque las cosas no estén bien, aunque las cosas parezcan que van por mal camino, aunque parezca que no hay respuesta, yo me gloriaré, me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ese es un modelo supremo de fe. Pero el máximo modelo supremo de fe también lo podemos encontrar, claro está, en el ejemplo del Señor Jesucristo. Jesús representa el máximo ejemplo de quien vivió cada momento de su vida por fe mientras esperaba el tiempo de Dios. Y una frase muy característica del Señor Jesucristo, que lo repite en varios momentos de los evangelios de su ministerio, su frase muy característica es: mi tiempo aún no ha llegado. Así puede ser con nosotros, hermanos. Mi tiempo no ha llegado aún. Si tenemos una oración no respondida, mi tiempo aún no ha llegado. Y con esa paz, esa tranquilidad, esa confianza, vamos a uno de los evangelios, que está el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos del 6 al 8. Juan 7, versículos del 6 al 8. Dice Jesús: entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Él sabía muy bien que estaba él regido por el calendario de Dios. Y no subió a esa fiesta, se refiere a la fiesta de Jerusalén, de la Pascua además, porque su tiempo todavía no había llegado para revelarse en ese lugar. Y así pasa en diversos pasajes. Este solamente es un mero ejemplo de cómo Jesús en cada paso estaba guiado por el tiempo de Dios. Y Jesús no permite que nadie más que el Padre sea el que organice su agenda. Incluso le contesta a su madre, poco después de haber iniciado su ministerio: ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha venido mi hora. Allá en el pasaje de las bodas de Caná. Entonces Jesús esperó en todo momento el tiempo de Dios.
Jesús fíjense esto, para poder reflexionar en esta frase. Jesús se guió bajo la agenda de Dios y no puso a Dios en su agenda. Creo que esto es muy interesante, porque nosotros normalmente, pues, a veces en medio de las circunstancias y demás, ponemos a Dios en la agenda. A ver, aquí vas, ¿verdad? Aquí te acomodo, ¿verdad? Sí. Pero en realidad deberíamos cambiar el enfoque y guiarnos por la agenda de Dios. Y es Dios el que determina nuestra agenda. No ponemos a Dios en la agenda y lo acomodamos como si se tratase de ir al H-E-B, ¿verdad? O al Walmart. Elige, hermano, la fe diariamente. Elige fe cada día. El justo por la fe vivirá, dice la Escritura. Elige la fe en Cristo, así como Cristo eligió la fe en el Padre. Reconoce y desecha la tentación de tú tomar el control de circunstancias que deben de ser dejadas al Señor en espera de visión y de respuesta, como decía el profeta Habacuc. Y entrega esa situación en oración cada día. Y no te canses de hacerlo. El Señor va a responder. El Señor está oyendo tu oración. El Señor está trabajando en la respuesta a tu oración. Está trabajando en el momento perfecto en el que Él ha determinado que eso deba ser contestado. Pero no te coman las ansias. No trates tú de ayudar al Señor. Hay cosas, hermanos, que dependen de nosotros. Tenemos nosotros un margen de obrar, ¿verdad? Tenemos que, pues, trabajar, ¿verdad? Tenemos que buscar sustento, tenemos que estar bien con los hermanos, ¿verdad? Mientras dependa de nosotros, como dice la Escritura. Esas áreas, ¿verdad? Es como dice el dicho, ese dicho que es como que de doble filo, orando y con el mazo dando, ¿verdad? Sí. Pues ese dicho es parcialmente verdadero, ¿sí? Hay áreas que implica que sí, que no nada más solamente esté orando y me ponga a hacerlas. Pero hay áreas que dependen completamente del Señor y que son las más importantes. Como por ejemplo, con quién me voy a casar, ¿verdad? En qué empresa voy a trabajar, con quién me voy a asociar, ¿verdad? Si tengo que abrir un negocio o no, ¿verdad? Etcétera. Son decisiones que no se toman así como el borras, ¿verdad? ¿Sí? Sino que se dejan a la agenda de Dios. ¿Sí? Por eso no tengamos tanta credulidad en los dichos populares, ¿verdad? Porque a veces creemos que porque es un dicho popular, ay no hombre, pues el pueblo sabio, ¿verdad? Como dice un conocido político, ¿verdad? ¿Sí? Pues no siempre, ¿verdad? No siempre hay sabiduría ahí en los dichos populares. Muy bien. Entonces, el silencio del Señor, hermano, nos prueba. El silencio de Dios no nada más nos prueba, sino que también nos enseña a esperar en su tiempo. Y el silencio de Dios también ayuda a que se resalte nuestra fe. El justo por la fe vivirá. Y ahora pregunto, ¿estás viviendo o estamos viviendo
Un tiempo donde Dios parece callar en tu vida, o lo has vivido. No te desesperes. No comas ansias. Como dice el profeta Habacuc, espéralo, porque vendrá. Haz guarda espiritual en respuesta de lo que llevas pidiéndole a Dios ya por mucho tiempo. Él sigue presente, sigue obrando en lo oculto. Pide al Señor que fortalezca tu fe para que aprendan a esperar la voz de Dios incluso cuando parece que el Señor calla. Cuando el Señor calla, y cuanto más cuando ese silencio parece que dura 1 año, 2 años y parece no acabar en ningún momento. Pero todo tiene un propósito, hermano. Todo tiene un sentido. El Señor no es un burócrata que olvida y te deja y yo tengo mis consentidos, ¿verdad? No, tú no. No. Es que está esperando el momento perfecto para responder eso. Y quiere que aprendas varias cosas o muchas cosas antes de que veas cumplido ese anhelo que tienes en el corazón. Vamos a orar un momento, hermanos. Si pueden ponerse de pie, los que puedan hacerlo, ¿verdad? Físicamente, para orar un momento al Señor y que el Señor nos edifique con esta y muchas otras palabras. Leamos la Escritura, hermanos, ahí en nuestros hogares. Recuerden, no ponga a Dios en su agenda. Guíese de acuerdo con la agenda de Dios. Y recurra a la Escritura como su manantial continuo, a la oración como su manantial continuo. Hagamos el esfuerzo. Algunos batallamos más que otros. Algunos se nos da mucho la lectura bíblica y algunos batallamos más con la oración o al revés. ¿Sí? O sea, unos batallan más con la lectura y la oración se les da bien fluida. Pero continúe, sea fiel, persista, aunque se batalle. Vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por este mensaje, el cual nos has mostrado a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos has bendecido, nos has consolado, nos has edificado, nos has exhortado, Señor, con esta palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que reside en nosotros, pero también a la vez está presente en este lugar, donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice tu palabra. Gracias por tu salvación, gracias por tu Santo Espíritu. Señor, ahora, Señor, te pedimos que amplíes nuestra visión, que amplíes nuestros horizontes, Señor, en toda la gama de la experiencia cristiana, aún en aquellas oraciones que tardan, en aquellas oraciones que parece que hay silencio, pero todo está en tus manos y está en las mejores manos. Padre Santo, Señor, permite que nos guiemos en tu palabra, no en los sentimientos, no en la percepción, la percepción urgida, no en ideas preconcebidas o en dichos populares. Permite que nos guiemos siempre en tu palabra, según tu Santo Espíritu, Señor. Permite que esa sea nuestra guía. Y Padre Santo, perdónanos si hemos sido irresponsables en cuanto a guiarnos por tus tiempos, a guiarnos por tu agenda, Señor. No eres una parte más de nuestra agenda, sino que eres quien debe guiar nuestra agenda. Danos la fortaleza, danos la visión, danos la sabiduría, danos el entendimiento para poder, Señor, vivificar nuestras vidas
y gozarnos en tu presencia, aun aunque haya cosas que aún no han tenido respuesta y que hemos pedido. Gracias, Señor, te damos porque con todo, como dijo el profeta Habacuc, aunque las vides no den su fruto, aunque no haya ovejas y no haya vacas, con todo yo me gozaré y me gloriaré en Jehová, el Dios de mi salvación. Aprenda, hermano, a gozarse en el Señor, aunque no vea respuesta, aunque vea dificultad y escasez, aunque vea que otros prosperan aparentemente y no se han acercado a ti. Permite, Señor, que no nos desviemos, aunque haya casos en los que parece que prosperan. No permitas que nos desviemos en queja, en ansiedad, en amargura, por ver que otros prosperan. Tú tienes el tiempo para cada uno. Tienes también el pago de las consecuencias de la maldad en cada uno. Y así que, Señor, te rogamos que seas tú el que siempre nos guíe, Señor, y que tu Santo Espíritu ponga el gozo necesario para regocijarnos en cada momento, en cada tiempo, independientemente si vemos llena la alacena o no. Bendice, Señor, esta iglesia. Bendice, Señor, todas las familias. Bendice, Señor, todos los que estén enfermos, todos los que no han podido venir, los que estén pasando por algún duelo, Señor, bendícelos en el nombre de Jesús. Padre Santo, permite que esta iglesia estén presentes todos los que la componen, Señor. Quita los obstáculos, Señor, de todos aquellos que han querido venir y no han podido. Padre Santo, Señor, permite que haya fidelidad en todo tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, te damos. Y todo lo ponemos delante de ti, sabiendo que tú obras, aun aunque nosotros no vemos. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.